Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 99. Lo sabía. Sabía que la Oficina de Gestión de Desastres estaba gestionando rigurosamente la información sobre esta historia de terror, Taller do Caebi, para evitar cualquier fuga. Pero ahí es, precisamente, donde se detuvo mi conocimiento. No tenía idea de que la oficina estaba realmente gestionando la historia de terror. Después de todo, ni siquiera se mencionaba esto en los registros de exploración oscura. ¿Quién hubiera adivinado que llegarían tan lejos como para realizar vigilancia encubierta dentro de la propia historia de terror, vigilando a los visitantes y monitoreando la producción de equipos? Un agente de la Oficina de Gestión de Desastres, haciéndose pasar por un duende. Oh, vaya, ¿por qué tardas tanto en responder? Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué hago ahora? Espera un segundo, ¿qué he estado diciendo hasta ahora? Mientras una escalofriante realización recorría mi espalda, mentalmente reproduje nuestra conversación anterior como una película en avance rápido. Afortunadamente, ningún error crítico, ninguno en absoluto. Estoy bien. Todavía podía recuperarme. Podía salvar esto. Con eso en mente, mostré deliberadamente una expresión ligeramente pálida y nerviosa. Lo siento, anciano, pero no se me dio permiso para discutir tales asuntos. No sé nada. No soy más que un novato despistado que no se había dado cuenta de que este duende era en realidad un compañero agente. Un duende fantasmal interrogándome sobre mi identidad me había tomado por sorpresa, dejándome torpe para responder. Por favor, que esto funcione. Levanté sutilmente la cabeza, con una expresión vacilante, como si pensara, ¿qué hago con este duende? Vaya, estos Kimseobangs del gobierno tienen mucho de qué preocuparse. Los Kimseobangs se refieren a sus divisiones como equipos, ¿no? ¿Por qué no me lo dices? Sí, bueno, disculpas. Así es como están las cosas establecidas por el gobierno. Vaya, qué aburrido. El agente disfrazado de duende chasqueó la lengua y retrocedió. Lo logré. Aún así, un Kimseoban de buen corazón como tú que trajo Jinsen, te dejaré ir. Parecía que el agente tenía la intención de mantener la farsa del duende. La desviación funcionó. Un caso clásico de burla al novato. Probablemente, esperaba que algún día, cuando un superior me informara, ese tipo era un agente, me quedaría completamente estupefacto. La forma en que olfateó el ginseng guardado en mi tatuaje y reaccionó me hizo sospechar que había adoptado algunos rasgos de duende. Inclusive podría haber usado algún tipo de equipo, para imitar el comportamiento y las habilidades de los duendes. Después de todo, los duendes eran notoriamente traviesos. Muchas gracias, anciano. Hice una profunda reverencia, siguiendo el juego. Kimseoban de buen corazón, debo devolver tu regalo con un buen licor. Vamos, dime qué objeto de duende te gustaría. Podrías cantar una canción o incluso bailar por ello. Ahora estaba tratando de recompensar al novato. Quizás pensó que el ginseng que le había dado era un objeto valioso que había conseguido en un apuro. La respuesta más natural sería: no, está bien, anciano. En cambio, ¿podría extender su buena voluntad al próximo Kimseoban del gobierno, que lo visite? Tan generosamente como se sienta hoy. Oh, ¿en serio? Sí, anciano. Está bien entonces, Kimseoban siempre me aseguro de pagar mis deudas. Sonreí ampliamente y asentí, y el duende pareció satisfecho, incluso haciendo un pequeño baile. Bien. Ese tema parecía haber terminado bien. La conversación luego se desvió naturalmente hacia el pop socket que había traído conmigo. Entonces, la razón por la que estás aquí hoy, Kimseoban, es para que te reparen esta baratija, ¿verdad? Sí, anciano. Aquí vino el verdadero problema. Este agente ya había reconocido que mi pop socket no fue hecho aquí. El sudor goteaba de mis palmas. Efectivamente, el agente disfrazado de duende preguntó con indiferencia: ¿de dónde vino este objeto? No estoy seguro. Lo recibí como un regalo emitido por el gobierno. Últimamente,
incluso los Kim Seobangs del gobierno han estado obteniendo artículos de otros lugares. Arriesgado, Nunca se sabe cuándo podría aparecer un temible duende diurno. Es cierto, la Oficina de Gestión de Desastres ya no dependía únicamente de este taller para producir equipos para los agentes. Incluso mi insignia de corazón de plata debe haber venido de otro lugar. Afortunadamente, el agente pareció malinterpretar el Pop Socket como algo de otro taller similar. Un malentendido conveniente. Suerte. Mencionar a un temible duende diurno al final, mientras me mantenía en el personaje de duende, me ayudó a relajarme un poco. Me permitió reírme y seguirle el juego. Aún así, estoy perdido. Este agente, sin duda, me recordaría al visitante aleatorio que apareció hoy y entregó ginseng. Tan pronto como salga de esta historia de terror y hable con otros agentes de la Oficina de Gestión de Desastres, seré marcado como una persona de interés. ¿Realmente no había salida? De todos modos, te arreglaré esta baratija, así que espera. Sí. El agente, imitando a un duende, desapareció en el taller Dokae, la casa de azulejos, con mi popsocket en la mano. Probablemente, se lo estaba entregando a los otros duendes dentro. Esperé en silencio. Un pensamiento oscuro cruzó por mi mente. ¿Qué pasaría si el agente lo uniera todo, confiscara mi popsocket e hiciera una llamada de emergencia a la Oficina de Gestión de Desastres? Solo ese pensamiento hizo que un sudor frío me corriera por la espalda. Afortunadamente, no tardó mucho. Aquí, toma tu baratija. El agente que regresaba me lanzó el popsocket ligeramente. Apenas me contuve de maldecir mientras lo atrapaba con cuidado. La grieta en el popsocket permaneció. Sin embargo, la fisura ahora estaba llena de algo suave y brillante. Un adhesivo que brillaba de color verde jade. Ah, ya está completamente reparado. Oh, no sirves arroz sin dejarlo cocer a fuego lento primero. ¿Crees que el trabajo de un anciano se puede completar tan fácilmente como sorber gachas frías? Espera a que el adhesivo se seque. Manéjalo como a un bebé envuelto durante un mes. Mientras lo haces, desea la forma que te gustaría que tomara. Entonces, se transformará en una espléndida baratija. Un mes. Gracias. Sostuve el popsocket con cuidado. Parece que se rompería si le aplicó alguna presión. En otras palabras, tendría que manejarlo delicadamente durante un mes entero. Lo que significaba: no podré acceder a la wiki durante un mes. Lo había estado releyendo a diario, tratando de memorizar la mayor cantidad posible. Esta interrupción era inquietante. La memoria humana tiene sus límites, después de todo. Me sentía incómodo, pero no había alternativa. Tenía que aguantar. Conseguir un nuevo popsocket parecía inalcanzable. Al menos logré que lo repararan. Eso dejaba un problema. ¿Cómo me voy de este lugar de forma natural? Ahora, joven Kim Seoban, ¿qué tal un bocado de ese pastel de trigo sarraceno que trajiste? Hablemos de lo que han estado haciendo los Kim Seobangs del gobierno últimamente. Pero querido anciano, no tengo idea. Si esta conversación se alarga, seré expuesto en poco tiempo. Podría no solo terminar en una lista de buscados, sino que podrían atarme y llevarme a la celda de cristal de la Oficina de Gestión de Desastres ahora mismo. Bien. Me armé de valor. De todos modos, me atraparían. Si de todos modos estoy perdido, me iré a lo grande. Sí, anciano. Estoy aquí porque yo. Cof. De repente, tosí sangre sin contenerme. Gorgoteando, coágulos oscuros se derramaron por mi barbilla. Me los limpié apresuradamente con la manga, fingiendo una expresión de pánico mientras miraba al duende. Lo siento. No era solo para causar alarma. Sangre. Kim Seoban. Tradicionalmente, el detonante más sensible de un duende. Traqueteo, traqueteo, traqueteo. La gran casa de Texas tembló. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Por qué da miedo? ¿Por qué da miedo? ¿Por qué da miedo? ¡Ay, Dios mío! Deja de hacer tanto alboroto. No es nada. ¡Qué miedo! ¿Quién es? ¡Qué miedo! ¿Quién es? A pesar de que el agente gritaba, la casa seguía temblando. Palidecí y me tapé la boca con la mano mientras tenía arcadas.
Lo siento. Fuera de aquí. ¿Quién demonios envía a un novato enfermo al territorio de los duendes? Yo mismo me encargaré de ese bastardo. No. Anciano, yo, vine aquí por mi cuenta, no sabía nada. Anciano, y una mierda, aún no lo entiendes. Era hora de fingir que lo había entendido. Abrí mucho los ojos y me puse en pie torpemente. No puede ser. El agente duende se cruzó de brazos. Considera una suerte, novato, que este superior esté destinado aquí. Sí, lo siento, señor. Puse la expresión más despistada y aturdida posible, como si apenas entendiera lo que estaba pasando, y me levanté lentamente. ¡Pum! ¡Pum! Ahora, unos golpes fuertes, como de escobas o palos de madera, resonaban en la puerta de la casa de azulejos. El agente me chasqueó la lengua y me gritó. Si estás enfermo, descansa, ¿por qué te arrastras a un lugar como este? Te ha enviado el cuartel general. Oh. Espera, si juego bien mis cartas. No, señor. Rápidamente, rebusqué en mi base de datos mental de anécdotas de la Oficina de Gestión de Desastres. Había esa cultura de apuestas durante el entrenamiento. Como una especie de prueba de valor donde competían para mostrar su competencia y valentía. Bien. Me quedo con eso. Los otros aprendices me dijeron que repararía yo mismo el pop socket conmemorativo. El agente se encogió. ¿Todavía hacen eso hoy en día? Solo sonreí tímidamente. El agente, aun con el disfraz de duende, pareció reprimir una risa, luego se frotó la cara antes de despedirme con un gesto. Lo dejaré pasar sin informarlo al cuartel general. Solo sal de aquí. Funcionó. Gracias. ¿Cuál es tu nombre clave? Todavía no me lo han asignado. Todavía estoy pensando en que me quedaría bien. Bien. Lo sabrás cuando llegue el momento. El agente que fingía ser un duende hizo un gesto. Fwick. Con un movimiento de su mano, sentí que me empujaban suavemente. Ve y descansa. ¡Bam! Me caí de espaldas sobre el suelo. ¡Ja! Cuando levanté la cabeza, me encontré de nuevo en las bulliciosas calles de Hongdae. Las calles estaban tan animadas como siempre, el sol brillaba y la cafetería con el techo azul estaba tan concurrida como de costumbre. Salí con vida. Sin ser expuesto. Esa fue una excelente improvisación, amigo. Dejé escapar un largo suspiro, cubriéndome la cara. Casi me desparramé en medio de la calle. Los siguientes 2 días los pasé en una recuperación genuina. No poder usar el pop socket me ponía ansioso, así que intenté anotar lo que recordaba de la wiki. Pero me detuve cuando me di cuenta de que podría estar distorsionando o creando detalles sin intención que nunca fueron ciertos. En cambio, repasé obsesivamente la información en mi mente, lo que hizo que el tiempo pasara más rápido. Y entonces, Kim Soleum, jefe de sección. 3 días después, de vuelta en el trabajo, me encontré de nuevo con el jefe de sección Lee Jaeon. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Deberías programar una consulta adicional dentro del mes, Kim Soleum. Sí. Afortunadamente, él también parecía estar bien. El jefe de sección Lee Jaeon no me preguntó nada más. Ni sobre la habilidad apagón de Brown ni sobre la mascota de agua negra que me había perseguido. Incluso cuando compartí mi versión de la historia tanto como pude, él solo respondió con un tranquilo, ya veo. Constante como siempre. Por eso, también me resultó difícil hacerle preguntas. Además, después de 3 días de baja por enfermedad, tenía demasiado trabajo acumulado como para perder el tiempo indagando. Vaya, ¿cómo se supone que voy a terminar todo esto? Después de otra fuga irregular, todo el escuadrón, excepto 2 empleados temporales, se tomó un permiso inmediato. La presión de todos lados era implacable. Pasé el día escribiendo informes con el jefe de sección, haciendo entrevistas e incluso llamando a la directora Cheon para expresarle mi gratitud. Debería decir que vi un anuncio en un folleto en Calle de la Muerte. Pero, ¿no contaría eso como contaminar el manual? Mi cabeza daba vueltas cuando... El taxi que invocaste está categorizado como una oscuridad pendiente bajo revisión del manual. Mientras me giraba para mirar al jefe de sección Lee Jaeon con un escalofrío recorriéndome.
El lagarto añadió con calma. Eso significa que es información que no se puede obtener a través de los sistemas oficiales de la empresa. Vaya. Así que, cambié el nombre de que llamó. ¿Quién es ahora? Yo. Espera. Cambiaste el informe para decir que fuiste tú quien llamó al taxi, líder de escuadrón. Sí. Empezaba a comprender su modus operandi. ¿Fue esto tanto una recompensa por mi importante papel en la huida de la calle de la muerte como tú asumiendo la responsabilidad como líder del escuadrón? Sí. Y eso no fue el final. Ah, por cierto, ¿recuerdas, líder de escuadrón? Una vez me prometiste algo de equipo durante la historia de terror de la despensa. Sí. Estará listo para la próxima semana. Vaya. Decidí respetar de todo corazón al jefe de sección Lee Jaeon. ¿Y qué si es un poco lento? Es el jefe soñado. Ocúpate tú mismo de la lentitud. Entendido, Kim Soleum. Me grité a mí mismo internamente y me zambullí en la montaña de papeleo. Nuevo equipo en proceso, nuevos roles de equipo por delante. Un nuevo capítulo en mi vida corporativa estaba en el horizonte. Pero primero, otra oscuridad me esperaba. Junto con una cara de lo más inoportuna. Bueno, ¿cuánto tiempo sin verte, señor Corzo? Kwak Jae-kang, del equipo de investigación, me saludó alegremente. ¿Te interesaría, digamos, un ascensor abandonado? De ninguna manera. Absolutamente no.